Tratamiento farmacológico del paludismo. Nosotras somos Barbosa Rincón y Bautista Quintana. Primero que nada, hablemos un poquito del impacto global. El paludismo se mantiene entre las 5 causas principales de muerte entre niños menores de 5 años. Además, se le adjuntan casi 900,000 muertes anualmente. Esta enfermedad es causada por la infección con parásitos protozoarios del género Plasmodium, que contiene 5 distintas clases de especies: Falciparum, Vivax, Ovale, Malaria, Snorlaxin, donde Falciparum y Vivax son las principales causas que infectan a los humanos. Estos se han vuelto cada vez más resistentes a los medicamentos antipalúdicos, por lo que han surgido nuevas asociaciones internacionales que se han unido para crear nuevos proyectos para así avanzar a los candidatos farmacológicos desde el descubrimiento hasta el desarrollo clínico. Ahora bien, la biología de la infección por paludismo. Esta se inicia con el piquete del mosquito Anopheles hembra, el cual inyectará esporocitos plasmodios durante una picadura para alimentarse de la sangre. Luego van a ser inoculados en la dermis. Los esporocitos entrarán al torrente sanguíneo y en minutos llegan al hígado, donde infectan a los hepatocitos individualmente mediante fenómenos mediados por un receptor de la superficie de la célula. A este periodo lo conoceremos como prepatente o asintomático. Durante este periodo, el parásito experimenta una replicación asexual dentro de los hepatocitos, lo que da por resultado la producción de esquizontes en la etapa hepática. Tras la ruptura de los hepatocitos infectados, decenas de miles de merozoitos se liberarán hacia el torrente sanguíneo e infectarán a los eritrocitos. Existe una segunda etapa, la etapa eritrocítica sexual, en donde los parásitos del paludismo intervienen en las manifestaciones clínicas de este. Se inicia con el reconocimiento de los eritrocitos por el merozoito. Una vez que se encuentran en el interior del eritrocito, este se desarrollará en una forma anidaya que madurará hacia un esquizonte en etapa hepática de división asexual. El ciclo de replicación eritrocítica puede durar hasta 24 a 72 horas. Pasamos ahora a las manifestaciones clínicas. Los signos y síntomas cardinales del paludismo son episodios más que nada de fiebre alta en espigas con o sin periodismo, escalofríos, cefalea, mialgias, malestar y síntomas gastrointestinales. Asimismo, se sabe muy bien que la cefalea intensa es un síntoma temprano que es muy característico del paludismo, causado más que nada por todas aquellas especies del Plasmodium. Asimismo, este por lo general anuncia el inicio de la enfermedad incluso antes de lo que llega a ser la fiebre y el escalofrío. Se sabe que el Plasmodium falciparum es la causa de enfermedad más grave y puede llegar a conducir hasta una falla orgánica y muerte. Clasificación de fármacos. Las diversas etapas del ciclo vital del parásito del paludismo en seres humanos tiene diferentes sensibilidades y por tanto va a aplicar diferentes grupos farmacológicos. Los patrones de fármacos antipalúdicos útiles en la clínica se incluyen en 3 categorías generales. La primera son los fármacos que no tienen efectividad confiable contra las etapas hepáticas primarias o latente. La segunda son fármacos que actúan no solo en la forma eritrocitaria sexual, sino que también en las etapas hepáticas primarias del falciparum. Y la tercera es más que nada con las aminoquinolinas, que son efectivas contra las etapas hepáticas primarias y latentes, así como contra las gametocitos. En esta tabla se tiene reflejado todos los fármacos pertenecientes a los 3 grupos. En el primer grupo tenemos, por ejemplo, la cloroquina, tenemos la quinina, la tetracyclina. En el segundo grupo está más que nada por las atovaquonas y el tercero por la primaquina y la tafenoquina. Bien, ahora comencemos a hablar sobre los agentes antipalúdicos. Estos van a aparecer en una forma alfabéticamente organizada. El primero que tenemos es el artemisinina. Su mecanismo de acción se debe a la división del puente del peróxido del medicamento por el hierro reducido producido en el interior de la vacuola digestiva.
Las artemisas semisintéticas, tienen una administración tanto oral, intramuscular, intravenosa y rectal, con una biodisponibilidad del 30% y tiene su concentración máxima de 2 a 6 horas cuando se aplica intramuscular. Los usos terapéuticos de esta es que es una valiosa ayuda para el tratamiento del paludismo, pero debe de usarse combinada con otros medicamentos. Su toxicidad es principalmente en el cerebro, hígado y la médula espinal. Tiene reducciones reversibles y relacionadas con el conteo de los reticulocitos. Ahora bien, hablando de fármacos asociados a la ACT, tenemos 4 distintos. La primera es la numefentrina, que es el más usado en Estados Unidos, que tiene una combinación con la artemeter y tiene una vida media de eliminación amplia de 4 a 5 días. Luego está la amodiaquina. Esta ya no se recomienda como quimioprofilaxis, ya que tenía una alta toxicidad hepática y causaba agranulocitosis. Después tenemos la piperaquima. Tiene un amplio volumen de distribución, es absorbida rápidamente y además reduce las probabilidades de reinfección. Y finalmente encontramos la pironaridina. Esta puede reducir la fiebre de 1 a 2 días y tiene una eliminación del parásito de 2 a 3. Luego tenemos la atovaquona, la cual básicamente es un análogo lipófilo de la ubiquinona, que es una coenzima Q, la cual representa básicamente el aceptor electrónico para el complejo citocromo BC1 del parásito. Este aceptor electrónico para el complejo citocromo BC1 tiene diferentes características. La primera es de que se encuentra situado en la membrana mitocondrial interna. Además de ello, suministra ubiquinona mitocondrial interna, oxidada y dihidrotato deshidrogenasa, una enzima esencial en la biosíntesis de la pirimidina en el parásito. Es parte de la cadena respiratoria y transporta el hidrógeno al espacio intramembranoso de la mitocondria. Lo que hace la atovaquona básicamente es de que va a inhibir el transporte de electrones al unirse al sitio de la coenzima Q. Asimismo, tiene una absorción lenta y variable, una administración bioral, una distribución por circulación enterohepática, una metabolización sin grado significativo humano, así como una excreción en la bilis y más del 94% se recupera sin cambio en las heces. En cuanto a la dosificación, se sabe de que la atovaquona puede tener una función más que nada combinada junto con la proguanilo. En este caso se hace una dosis fija de 250 miligramos con 100 miligramos del proguanilo. Asimismo, esta combinación va a tener los efectos de tratar infecciones leves a moderadas, de resistencia a la cloroquina, así como tratamiento del paludismo por el VIVAX. Además de ello, también se utiliza como quimioprofilaxis palúdica. La atovaquona tiene diferentes efectos tóxicos, por ejemplo, tenemos efectos secundarios como dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea, cefalea y exantema. Entre las precauciones, aunque se considera relativamente segura, se tiene que tener una valoración más cuidadosa en niños que pesan menos de 11 kilogramos. También tener una valoración cuidadosa en mujeres embarazadas y madres lactantes. Una combinación de atovaquona con rifampicina y tetraciclina puede llegar a hacer que el efecto de la atovaquona tenga una reducción. Continuamos con las diaminopirimidinas. Tenemos primeramente la pirimetamina, la cual es una esquizonticida sanguíneo de acción lenta con efectos antipalúdicos in vivo, derivados de la inhibición de la biosíntesis de folato en el plasmodio. Tenemos que la administración se basa primeramente en vía oral de manera lenta y compleja. Además, la distribución se lleva a cabo en los tejidos y cerca del 90% se une con proteínas plasmáticas. Esta se llega a eliminar con lentitud en el plasma con una vida media de 85 a 100 horas. Entre los usos terapéuticos se tiene que su unión con la sulfadoxina es útil para la prevención en áreas con paludismo endémico. Asimismo, la unión con la amodiaquina
Es más que nada utilizada en la quimioprevención estacional del paludismo en niños. La toxicidad y precauciones tiene una toxicidad mínima, excepto por llegar a provocar exantemas ocasionales y también puede provocar la disminución de la hematopoiesis. Y si se toma en un exceso puede provocar una anemia megaloblástica. El siguiente fármaco que vamos a conocer es proguanilo. Su mecanismo de acción es que básicamente ejerce actividad contra las etapas hepáticas primarias y también etapas eritrocíticas asexuales. ¿Cómo lo hace? Pues inhibe la formación selectiva de la dihidrofolato reductasa timidilato sintetasa bifuncional de los plasmodios sensibles e inhibe la síntesis del DNA. Tiene una absorción de manera lenta pero en el tracto gastrointestinal, una concentración plasmática de 5 horas y tiene una vida media bastante larga, de 180 a 200 horas. Sus usos terapéuticos es que básicamente es efectivo y bien tolerado en combinación con atovaquona para tratar la falciparum y la vivax. Algunos efectos tóxicos que tiene es que, bueno, si tenemos un tratamiento de 200 a 300 mg al día, pues puede ocasionar simplemente náuseas y diarrea, pero si tenemos uno con mayores dosis, puede provocar vómitos, dolor abdominal, diarreas y hematuria. Ahora pasamos a lo que viene siendo los fármacos quinolinas. Primeramente tenemos la quinina, la cual es una principal alcaloide de la chinchona. Este viene siendo la corteza pulverizada del árbol de chinchona sudamericana. Tiene una acción antipalúdica y las quinolinas interfieren con el secuestro del hemo. Se cree que la falta de desactivación del hemo y los complejos fármaco-hemo matan a los parásitos. Otras dos quinolinas es la cloroquina y la hidroxicloroquina. La cloroquina es una 4-aminoquinolina de base débil. Se concentra principalmente en las vacuolas digestivas muy ácidas donde se une con el hemo e interrumpe su secuestro. Este se llega a utilizar o llega a ser un antipalúdico más efectivo y seguro contra las especies de falciparum y vivax. Por otro lado, la hidroxicloroquina llega a sustituir el N-etilo de la cloroquina y sufre una betoxihidroxilación. Este básicamente es un equivalente de la cloroquina contra el paludismo falciparum cuando no se puede utilizar la cloroquina. Ahora bien, la primaquina lo que básicamente hace es capturar etapas hepáticas latentes y primarias de especies del género Plasmodium. Su absorción es del 100% en el tracto gastrointestinal, tiene niveles altos máximos en 3 horas y una vida media de 7. Sus efectos secundarios son básicamente dolores abdominales ligeros a moderados. Ahora bien, la tafenoquina es como básicamente un derivado de la primaquina, tiene el mismo mecanismo de acción que esta. Tiene una absorción lenta y alcanza concentraciones cerca de las 12 horas y una eliminación de primer orden con una vida media de 14 días. Los efectos secundarios pues también son gastrointestinales, pero estos son ligeros como gases, vómitos, acidez estomacal y diarrea. Pasando a las sulfonaminas y sulfonas, tenemos que su mecanismo de acción es que son análogas del ácido P-aminobenzoico, que de manera competitiva inhibe la dihidropteroatona sintetasa de Plasmodium. La resistencia al medicamento está directamente relacionada con mutaciones en la dihidrofolato reductasa y confiere en resistencia a la pirimetamina, lo que aumenta de manera considerable la posibilidad de fracaso. Continuando con la tetraciclinas y la clindamicina, la tetraciclina y la doxiciclina son útiles en el tratamiento del paludismo, igual que la clindamicina. Estos fármacos son esquizonticidas sanguíneos de acción lenta que puede usarse solo para la quimioprofilaxis del corto plazo en áreas de paludismo resistente a fármacos como la cloroquina y la mefloquina. Estos antibióticos actúan mediante un mecanismo de muerte tardía causada por su inhibición de la traducción de proteínas en el apicoplasto del parásito. Este efecto en los parásitos palúdicos se manifiesta con la muerte de la progenie de los parásitos tratados con el fármaco, lo que ocasiona el inicio lento de la actividad antipalúdica.
Su modo de acción lento hace que estos fármacos sean inefectivos en monoterapia para tratar paludismo. Posee varios efectos adversos, como los principales ocurren en huesos y en dientes, así como de que tiene muchas precauciones como no administrarse en mujeres embarazadas ni en los niños. Bueno, los principios y pautas. Lo primero que tenemos que decir es que los medicamentos no reemplazan las medidas sencillas y económicas para la prevención del paludismo. Las personas que visiten las áreas con paludismo endémico deben tomar las precauciones apropiadas para evitar picaduras de los mosquitos, tales como evitar la exposición a mosquitos al atardecer o al amanecer. Usualmente los momentos máximos de la picadura son estos. Otras incluyen usar repelentes de insectos que contengan al menos 30% de DTT y dormir en habitaciones bien cubiertas, con mallas o con camas bajo mosquiteros impregnados con insecticida. Ahora bien, la quimioprofilaxis del paludismo se centra principalmente en 3 medicamentos: la combinación de atovaquona con proguanilo, la doxiciclina y la mefloquina, aunque existen otras opciones disponibles como lo son la cloroquina o la dihidroxicloroquina con primaquina. Las dosis se deben comenzar antes de la exposición, idealmente antes que los viajeros abandonen su país. Ahora, para hacer el diagnóstico, primeramente se deben de revisar los antecedentes médicos y todo aquel antecedente de viaje que hubiera tenido, en especial en zonas endémicas. También se debe de hacer un examen físico y solicitar una prueba diagnóstica de sangre, en donde se va a analizar y se va a indicar si hay o no una presencia del parásito en la sangre. Por último, se debe de hacer una denotación en que el tratamiento para las embarazadas, por lo general se tiene que hacer una consideración de si es o no viable. En el caso de un paludismo grave durante el embarazo, debe de tratarse con un antipalúdico intravenoso acorde con los lineamientos generales. Y esto sería todo por nuestra parte. Agradecemos su atención.